Estado de excepción 1A. En los últimos años hemos escuchado y vivido esto del estado de excepción, que principalmente se ha enmarcado en contextos de rebelión social y de la pandemia del COVID-19. Por eso en tiempos complejos es importante saber qué se puede y qué no se puede hacer en este tipo de situaciones para que no nos agarre desprevenidos. Cuando escuchamos que se decreta estado de excepción, rápidamente pensamos en una alteración en nuestro ritmo cotidiano de vida. Para llegar a esta situación deben ocurrir determinados escenarios en el país y se deben tomar decisiones por parte de las autoridades correspondientes según su rol. Entonces conozcamos más sobre esta declaratoria y sus alcances. El estado de excepción es un mecanismo jurídico, constitucional y político usado como respuesta a circunstancias extraordinarias que afectan a la seguridad pública y del Estado. Con su declaratoria se busca restablecer el orden público con la finalidad de garantizar el Estado de Derecho en la sociedad. La declaratoria de estado de excepción se la realiza mediante un decreto dictado por el presidente o presidenta de la nación, siempre y cuando se cumplan una o varias de estas 5 razones: agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. El decreto presidencial debe contener la causa y motivación, el alcance territorial de aplicación, el periodo de duración, que es hasta 60 días o con una prórroga máxima de 30, las medidas a aplicarse, los derechos que van a suspenderse o limitarse y otras notificaciones. A pesar de que se aplica mediante decreto, la declaratoria de estado de excepción debe ser notificada a la Asamblea Nacional, quien ejerce un control político, a la Corte Constitucional, quien califica la constitucionalidad del mismo, y a organismos internacionales. Cualquiera de estas instituciones pueden revocar el decreto luego de emitido si así lo consideran. Todo lo anterior son procedimientos jurídicos, pero ¿qué implica entrar en un estado de excepción para los ciudadanos? Una vez decretado y aprobado por todos los filtros establecidos en la ley, el gobierno tiene la facultad de suspender y limitar derechos como la inviolabilidad de domicilio, es decir, que militares podrían ingresar a las viviendas; inviolabilidad de correspondencia, es decir, que se podrían abrir ciertas cartas personales. Se puede además limitar la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión y la libertad de información. Además, el Ejecutivo también podría decidir una recaudación de impuestos anticipada, uso de fondos públicos destinados a otros fines, excepto los de salud y educación, traslado de sede de gobierno a cualquier lugar del territorio nacional, censura previa en la información de medios de comunicación con estricta relación a motivos del estado de excepción y de seguridad nacional, empleo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la posibilidad de llamar a servicio activo a la reserva o personal de otras instituciones, cierre o habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Hay que tener en claro que en la misma Constitución de la República del Ecuador se hace responsable en materia administrativa, civil y penal a los agentes o funcionarios del Estado que abusen del poder en medio de esta situación. Pero ¿cuáles suelen ser los cuestionamientos y dudas ante una declaratoria como esta? El estado de excepción es un régimen que está enmarcado en la ley y no fuera de ella, y su aplicación está concebida para situaciones de anormalidad. Es como si una familia, en la que se toman decisiones de forma consensuada y apelando siempre al diálogo, de pronto se enfrenta a una situación catastrófica e inesperada como un asalto a la vivienda. En este caso, uno de los adultos deberá tomar decisiones prontas, drásticas y sin opción a socializarlas. Esconder a los menores, llamar al 911, alertar a vecinos, huir de casa, etc. Pero luego, una vez pasado el peligro inminente, todo debería volver a la normalidad del diálogo y el consenso. Volviendo al país, la aplicación del estado de excepción ha tenido críticas y cuestionamientos. En abril del 2016, luego del terremoto que causó gran conmoción en el país, entró en vigencia un estado de excepción decretado por el expresidente Rafael Correa. En esta ocasión, la causa fue un desastre natural. El principal cuestionamiento que se presentó: las denuncias de utilización de fondos públicos destinados a otros fines dentro del marco del presupuesto fiscal, a pesar que el decreto lo permitía en el marco de la ley.
El estado de excepción también da la posibilidad de firmar contratos de emergencia sin los concursos en condiciones normales establece la ley, tal como ocurrió durante el estado de excepción que estuvo vigente en los primeros meses de la pandemia del COVID-19 y que generó múltiples denuncias de negociados. Octubre del 2019. Durante el mandato de Lenín Moreno, el estado de excepción se lo aplicó en varias ocasiones, pero la más discutida fue la de octubre de 2019, que incluso dio lugar a pronunciamientos de organismos internacionales y una denuncia en firme de la Defensoría del Pueblo. En esas semanas, el abuso de las atribuciones que da el estado de excepción devino en una muy fuerte represión en el medio de la cual la propia organización Amnistía Internacional llamaba a las autoridades ecuatorianas a poner fin a la violencia estatal, las detenciones masivas, el uso excesivo de la fuerza, la tortura y otros malos tratos. A pesar que regía un estado de excepción, es posible que en el futuro los responsables de tales actos deban responder ante la justicia. Estado de excepción no es impunidad. El actual presidente Guillermo Lasso tendrá a la orden esta posibilidad por las razones que amerite. Como lo hemos explicado, decretar un estado de excepción es un acto plenamente legal y las acciones que se deriven de él también deben serlo. Si estás buscando otro punto de vista, www.efectoprometeo.com. Efecto Prometeo, donde el fuego adquiere sentido.